Nicolás Zúñiga, un personaje de la historia mexicana que siempre peleó por alcanzar sus objetivos. ¿Te gustaría saber más? Pues quédate aquí en Historia para Todos. Para empezar, la pregunta sería: ¿quién es este personaje de la historia mexicana? Muy poca gente lo conoce, a pesar de ser el único opositor en el gobierno de Porfirio Díaz durante muchísimos años. Don Nicolás nació en la ciudad de Zacatecas, probablemente, dicen las fuentes, en el año de 1865. Llegó a la Ciudad de México en 1883 para estudiar la carrera de leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. A los pocos días, el señor Nicolás ya era ampliamente conocido en el mundo universitario, desafortunadamente no por sus conocimientos, sino por la gran cantidad de apodos que logró acumular en tan poco tiempo. En efecto, había quien le llamaba Palo de Escoba, el Callejón del Chiflido, entre muchos otros apodos que tenía este hombre. Pero no solamente estudió leyes, también se sentía atraído por las ciencias geológicas y astronómicas. Fue tanta su pasión por esta línea de conocimiento que llegó a convertirse en un gran sismólogo. En cierta ocasión, en el año de 1887, tras hacer un minucioso estudio, llegó a la conclusión de que el 24 o el 25 de mayo de aquel año habría desafortunadamente un temblor. Al tener este descubrimiento, decidió llevarlo a los periódicos para que lo pudieran publicar, aunque en un principio esta noticia causó incredulidad entre la mayoría de la gente, pues todos ellos celebraron la inteligencia del ilustre zacatecano cuando a últimas horas del 24 de mayo se dejó sentir con toda intensidad un temblor de tierra que causó más espanto que daño entre los afligidos habitantes de la Ciudad de México. De la noche a la mañana, el nombre de Zúñiga se hizo famoso y esto a su vez también le saldría muy caro en años posteriores. Impulsado a continuar sus estudios sismológicos, llegó a la conclusión de que un nuevo sismo tendría lugar el 10 de agosto del año de 1887. Los periódicos de la capital publicaron de inmediato la noticia. Según el señor Nicolás, el Peñón de los Baños y el Popocatépetl, junto con 2 volcanes más, harían erupción ese fatídico día. La Ciudad de México sería completamente destruida, según la predicción del sismólogo, e inclusive se hablaba ya de colocar un letrero en las afueras de la ciudad para las generaciones futuras que iba a decir lo siguiente: detente, caminante, aquí fue la Ciudad de México. La gente se conmocionó, las iglesias se llenaron de devotos que pedían a gritos el perdón de sus pecados, se originaron peregrinaciones a la Villa de Guadalupe e inclusive hubo familias enteras que optaron por abandonar la sentenciada Ciudad de México. Llegaron los días y, para sorpresa de Zúñiga, no pasó absolutamente nada. Así como llegó su fama, desafortunadamente se fue, pero el nombre seguía ahí. Entonces él decidió cambiar de giro y continuar con sus estudios de jurisprudencia. Sin embargo, los fracasos no causaron la deserción de don Nicolás en el campo de la geología. Este hombre de nuevo volvió a trabajar en sus estudios e inventó un aparato para registrar temblores al que le puso por nombre sismógrafo. Esto fue otro motivo para que sus compañeros de la Escuela de Jurisprudencia se burlaran de él. Se le puso entonces el nombre de el mote de 6 monos, lo que fastidiaba bastante al zacatecano. Pero en 1892 salió a la luz su segundo periódico llamado El Semanario de Zúñiga y Miranda, en cuyo primer número convocó a un certamen público para conocer a los próximos candidatos a la presidencia y a las gobernaturas de los estados. Desafortunadamente no salió un número más, pero el objetivo de vida que tenía este hombre ya estaba marcado: llegar a la presidencia. Cuando sea presidente voy a dictar nuevas leyes.
Aunque en más de una ocasión este hombre fue a la cárcel por estar en una manifestación antireeleccionista, por esto, por aquello, en 1893, tras haber sido encarcelado nuevamente, utilizaba sus estudios de jurisprudencia para ayudar a cuanto pobre se le acercara, y bueno, pues él aceptaba cualquier tipo de pago. A pesar de que lo llamaban un hombre medio chiflado, él seguía con sus aspiraciones, no solamente en el campo de la geología, sino también en querer llegar a la presidencia de México. Llegado el año de 1896, presentó su candidatura para convertirse en el opositor de Porfirio Díaz. Esto causó gran alboroto y tuvo muchos partidarios. Su programa de gobierno fue publicado por el hijo del Ahuizote el 7 de junio de 1896 y aquí mencionamos solo algunas de sus reformas que quería hacer. Aplicar la doctrina Monroe a Europa y el equilibrio europeo a América, reunión de un Congreso intercontinental e internacional e interoceánico para resolver las diferencias entre el Mar Amarillo y el Golfo de Petchili. Fusión, confusión y difusión de todos los partidos habidos y por haber, nombramiento de grandes comisiones científicas para todos los asuntos que se relacionen con la climatología, geología, paleontología, naturales y minerales. Instrucción militar adoptando la táctica moderna de Jiu-Jitsu con sus procedimientos particulares, el capo y sapo, establecimiento de talleres eléctricos para la construcción de fusiles Boers Ramírez, sistema de drenaje estratégico en las costas, creación de 30 acorazados que se pagarán en bonos que se llevarán el nombre de blindados. Entre otras cosas, parece increíble, pero estas eran las propuestas de aquel entonces y el resultado fue el siguiente. El gobierno de Porfirio Díaz se dio cuenta de que había ya varios seguidores del señor Zúñiga y bueno, pues había una manifestación programada para el 25 de junio del 1896, claro. Pero desafortunadamente pues fue el pretexto del gobierno para encarcelar al candidato, acusándolo de ebrio y escandaloso, y con eso se puso fin a su campaña electoral. Y por supuesto, llegadas las elecciones, ganó Porfirio Díaz y el señor Zúñiga perdió. Después de esta situación, dicen algunos que el señor don Nicolás Zúñiga se volvió un poco loco, dicen, y bueno, pues don Porfirio Díaz ordenó ya dejarlo en paz. Desde entonces, el señor Nicolás aprovechó cualquier elección presidencial para lanzar su candidatura. Cuando llegaba el día de las elecciones, al conocer su derrota, mandaba una protesta oficial al Congreso alegando que le habían hecho víctima de un fraude y que él era el verdadero presidente. En los periódicos que transcurrían las elecciones en ese tiempo, bueno, pues él se dedicaba a ejercer su profesión de abogado penalista y a pesar de su locura, lo hacía, dicen muchos, con mucho éxito. Así pasó las elecciones de 1900, 1904 y 1910 y una y otra vez el señor don Nicolás Zúñiga tenía la derrota. Al triunfo de la revolución, don Nicolás vio abierto un nuevo horizonte para presentar su candidatura. Ya sin Porfirio Díaz en el camino, bueno, pues ya podía llegar a la presidencia ahora sí de manera exitosa. Pero en las elecciones de 1911 nuevamente salió derrotado y bueno, pues triunfó don Francisco I. Madero. Pero su revancha llegaría en 1913 en las elecciones convocadas por Victoriano Huerta y fue tal el repudio a este usurpador que en la Ciudad de México ganó nada más y nada menos que don Nicolás Zúñiga y Miranda. Pero con toda la indignación de don Nicolás, estas elecciones fueron declaradas nulas y Victoriano Huerta continuó en el poder. El candidato envió entonces su famosa protesta al Congreso, pero igual que las otras veces, nadie le hizo caso. Llegado el año de 1917, otra vez se volvió a postular para la presidencia en contra de Venustiano Carranza y bueno, pues al declararse el triunfo de este
último, Zúñiga volvió a protestar enérgicamente con lo que ya consideraba una conspiración mundial para impedirle llegar a la presidencia. Y fueron pasando los años y a pesar de su edad y de sus múltiples fracasos, hay que reconocer que con todo y, como dicen muchos, su locura, don Nicolás tenía una fe increíble en sus propias posibilidades y en efecto, nunca dudó que algún día llegaría a la presidencia de la República Mexicana. Y quizás esperaba que como todos, alguna vez pudiera lograrlo o le hicieran justicia a la revolución. Y así se presentó en 1920 contra Álvaro Obregón y en 1924 contra Plutarco Elías Calles. Tan solo la muerte ocurrida el 29 de marzo de 1925 en medio de la pobreza y el olvido pudo retirarlo de la política mexicana y su sueño de ser presidente. Don Nicolás Zúñiga pasó a la historia por convertirse en el candidato perpetuo a la presidencia sin lograrlo, pero eso sí, jamás abandonó sus sueños. Si el video te gustó, nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos.